Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y cadena de suministro. En esta oportunidad vamos a seguir analizando el tema de la serie de tiempo, pero en particular vamos a analizar las series de tiempo con estacionalidad. Nosotros en cuanto a series de tiempo tenemos tres casos en líneas generales. El primer caso es tener una serie de tiempo con tendencia, que ya lo hemos analizado en esta serie de videos. Podemos tener un caso con series de tiempo con estacionalidad, que es el caso del día de hoy. Y el tercer caso más general es el caso de una serie de tiempo con tendencia y estacionalidad. En este video nos vamos a enfocar en el segundo caso. Los tres casos están revisados y vistos en este mismo capítulo. Entonces, a continuación, para empezar a revisar el caso de la serie de tiempo con tendencia, voy a pasar a mostrarles las diapositivas que tengo preparadas para esta situación. Muy bien, señores. Antes de adentrarnos en la metodología del factor o índice estacional, ¿no? Vamos a recordar los conceptos de la estacionalidad. ¿No? Habíamos dicho en clases pasadas que la estacionalidad está relacionado con un periodo del año caracterizado por alguna condición en particular. Por ejemplo, efectos del clima. Es decir, ustedes claramente pueden notar de que, por ejemplo, en determinados momentos del año, el clima nos induce a comprar o consumir determinados productos que en otros momentos del año no. Por ejemplo, en verano se consume más claramente más helados, por ejemplo. Se consume también más productos para playa, por ejemplo. En invierno, por ejemplo, se consumen más productos o se compran más productos que están relacionados con con los climas fríos, tales como, por ejemplo, cobertores, sábanas, edredones, ¿no? Etcétera. ¿No? Entonces, los efectos del clima condicionan o determinan nuestros hábitos de compra. También existen, por ejemplo, campañas comerciales, los cuales claramente también impulsan o incentivan eh, la compra de determinados productos, ¿no? En determinados momentos del año. Por ejemplo, en el negocio electrónico tienen ustedes todo el tema de los cybers. En Perú, por ejemplo, existen el Cyber Days, el Cyber Wow, etcétera. No son o el Black Friday también. Son, eh, son momentos del año en donde existen campañas para incentivar la compra de productos, ¿no? Entonces, estas campañas determinan la estacionalidad, ¿no? Estas campañas generalmente, por ejemplo, el Black Friday tiene una programación rigurosa todos los años, entonces nosotros podemos decir que en ese momento hay cierta estacionalidad en nuestra demanda, ¿no? Entonces, además también nosotros vamos a usar mucho en esta sesión el tema del factor estacional, ¿no? ¿Qué es el factor estacional? El factor estacional es un número, un coeficiente que nos va a permitir realizar correcciones a la cantidad de demanda, ¿no? Y esas correcciones, esos ajustes nos van a permitir determinar la demanda, incluyendo la estación correspondiente. Entonces, en principio, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a tener datos pasados o datos históricos, series de tiempos históricas pasados de demandas de años anteriores. Por lo general, la base es un año, ¿no? Luego, ustedes deben de hallar una demanda basada en esos datos históricos, una demanda que se va a llamar la demanda desestacionalizada, es decir, la demanda en ausencia de estacionalidades. A partir de la demanda desestacionalizada, ustedes van a calcular un factor estacional, ¿no? Y en un siguiente paso, lo que van a calcular es la proyección de la demanda desestacionalizada para luego aplicarle el factor estacional hallado en los pasos anteriores. Y con eso van a obtener la demanda, la proyección de la demanda estacionalizada. Estos pasos, esta metodología, se explican y se entienden mejor con un ejemplo. Por lo cual, paso a desarrollar el ejemplo. Dice el ejemplo 1.
Suponga que en los últimos años una empresa vendió un promedio de 1.000 unidades al año de una línea de productos en particular, de una línea de productos X. En promedio se vendieron 200 unidades en primavera, 350 en verano, 300 en otoño y 150 en invierno, ¿no? Y estos datos los tienen ustedes en esta tabla. Ventas pasadas, primavera 200, verano 350, otoño 300, invierno 150. El factor o índice estacional es la razón de la cantidad vendida durante cada estación dividida entre el promedio de todas las estaciones. Este concepto es la demanda desestacionalizada. Es decir, si por ejemplo, para hacerlo de manera simple, ustedes tienen las ventas pasadas en determinadas estaciones del año, ustedes pueden hallar la demanda desestacionalizada simplemente calculando el promedio de lo que se vende en cada estación. En total, por ejemplo, en el año anterior se vendieron 1.000 unidades repartidas en 200 en primavera, 350 en verano, etcétera. ¿No? El promedio de cada estación sería 1.000 dividido entre el número de estaciones, en este caso 4. Entonces, el promedio es 250. Esta es la demanda desestacionalizada, ¿no? Este es nuestro primer cálculo de demanda desestacionalizada. Luego, dividen la venta pasada, la venta real, entre la demanda desestacionalizada y van a obtener el factor estacional, ¿no? Por ejemplo, 200 entre 250 da 0,8, es decir, el factor estacional, ¿no? Ajusta la demanda real, ¿no? La demanda desestacionalizada con un factor de 0,8. Por ejemplo, en verano, el factor estacional es 1,4, que resulta de dividir 350 entre 250. Esto significa que el factor estacional ajusta en la demanda desestacionalizada por un factor que es igual a 1,4, ¿no? Entonces, esto prácticamente es la mitad o el 50% del método. Vamos a leer lo que nos dice la diapositiva para en base a ello tener la metodología completa y adecuadamente ordenada. Solución. Primero calculamos la cantidad anual dividida en forma equitativa entre todas las temporadas, es decir, 1.000 entre 4, 250. De esta manera hemos hallado la demanda desestacionalizada, que es el concepto que les he mencionado hace unos minutos. Luego calculamos el índice estacional como el cociente entre la demanda real y la demanda desestacionalizada. No, el factor estacional, el cociente entre la demanda real, la venta pasada, entre la demanda desestacionalizada. 200 entre 250 da 0,8 para la estación de primavera, ¿no? Para nuestro primer factor estacional. Luego, ¿qué hacemos a continuación? Dice, si la demanda para el próximo año será de 1.100 unidades, y esto es dato del problema, eh, y esto sería el dato del problema, perdón, calculamos la demanda desestacionalizada como el cociente de la demanda anual entre el número de estaciones. No, entonces dividimos 1.100 entre 4, sería 275, y esa es nuestra demanda desestacionalizada para las 4 estaciones siguientes del año. Si 275 es nuestra demanda desestacionalizada, ¿cómo la estacionalizamos? Multiplicando por su factor estacional. No, entonces 275 por 0,8, pronóstico estacional para el próximo año será 220. Para el caso del verano, 275 por 1,4, el pronóstico estacional del siguiente año será 385, ¿no? Y así sucesivamente. Y de esta manera hemos pronosticado la demanda estacionalizada para el siguiente. Muy bien, señores, vamos a seguir con el segundo ejemplo del tema pronósticos, pronosticar la demanda con un índice o factor estacional. El ejemplo 2 dice lo siguiente: calcular el pronóstico de la demanda anual para el año 4 mediante el método de regresión lineal y luego calcule el pronóstico de la demanda para cada trimestre en el año 4. ¿No? Entonces, como datos te dan las ventas de determinado producto, ¿no? Te dicen en el año 1 las ventas en el trimestre 1 fue 85, el trimestre 2 110, 122 en el tercer trimestre y en el trimestre 4 92 para el año 1. Lo mismo para el año 2 para el año 3. Y en esta primera parte te piden calcular la demanda anual o pronosticar la demanda anual del año 4, ¿no? Y luego, en base a ese pronóstico, calcular la demanda de cada trimestre del año 4. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación y vamos a mostrarles la metodología. Este tipo de problema, por ejemplo, es un problema en el cual
ustedes no van a tener la demanda del año siguiente, como en el ejercicio anterior, para poder calcular la estacionalidad de cada uno de los periodos del pronóstico. Lo que tienen que hacer en este problema, ¿no? Y en eso radica su mayor complejidad con relación al problema anterior, ¿no? En este problema lo que tienen que hacer es calcular ese pronóstico del año siguiente, para nuestro caso el año 4. Para ello nos vamos a ayudar de una hoja Excel, que ya la tengo lista y que está disponible también en su material. Esta es la hoja Excel, ¿no? En el cual están graficadas, están tabulados todos los datos que estaban en el problema. Es decir, en el año 1, en el primer trimestre, en el trimestre 1, la demanda era 85, el año 1, el trimestre 2, 110 y así sucesivamente. Están los 4 trimestres de cada uno de los 3 primeros años. Entonces, como nos piden la demanda anual, calcular el pronóstico de la demanda anual para el año 4, entonces calculamos la demanda de cada uno de los años, ¿no? La demanda anual de cada uno de los años, ¿no? En el año 1 tienes 409, en el año 2 tienes 594, en el año 3 tienes 304, que es, como les sigo mostrando, la suma de la demanda de cada uno de los trimestres de cada uno de los años, ¿no? Entonces, teniendo la demanda anual del año 1, 2 y 3, esta sería la primera parte del problema. Teniendo la demanda anual de los años 1, 2 y 3, calcule la demanda anual del año 4 usando la regresión lineal. Nosotros vamos a usar la regresión lineal, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Vamos a usar las herramientas que nos da el Excel y para ello ponemos como correlativos los trimestres del año, no, perdón, los años, 1, 2, 3 y 4. Y para cada uno de los años ponemos la demanda, ¿no? En el año 1, 409, en el año 2, 594, en el año 3, 704 y en el año 4 no lo conocemos en este minuto y lo queremos calcular. Este dato no lo conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿No? Sombreamos los datos que sí tenemos, el año 1, 2 y 3, y los datos de la demanda anual, y lo llevamos a una gráfica usando la función insertar y gráficos de dispersión, ¿no? Usamos gráfico de dispersión, la función insertar, ya lo tengo listo acá y me da este resultado. Una vez que tengo este resultado, lo que hago es señalar los puntos y le selecciono agregar línea de tendencia, ¿no? Y selecciono la línea de tendencia lineal, ¿no? Y a tu vez también marco presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R. Todo ese paso ya lo he hecho y me ha dado este valor. Entonces, tenemos que la ecuación de regresión lineal que representa la demanda anual es Y igual a 147.5 veces X recuerden que es el tiempo, más 274. Y además me da también el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. En este caso, el coeficiente de correlación elevado al cuadrado es 0.9789. Esto significa que valores de R cercanos a 1 significa que la ecuación de regresión lineal representa bastante bien los datos de la demanda histórica, o la ecuación de regresión lineal se ajusta bastante bien a los datos de la demanda histórica, ¿no? Entonces, tengo la ecuación de regresión lineal y lo que hago es, en esta ecuación de regresión lineal, reemplazo X por el valor de 4 porque me interesa hallar la demanda del año 4. Esto es lo que he hecho aquí, ¿no? Es básicamente, aquí he calculado la fórmula, 147.5 multiplicado por a 4 más los 274. Esto me da un valor de 864 unidades, ¿correcto? Entonces, con este valor, con estos 864 unidades, tengo el valor de la demanda del año 4. Ya tengo el valor de la demanda del año 4. Ahora lo que me corresponde hacer, de acuerdo a esta metodología, es calcular la demanda desestacionalizada. ¿Cómo calculo la demanda desestacionalizada? Simplemente, como lo vimos en el caso anterior, dividiendo, en este caso, la demanda anual entre el número de trimestres o el número de periodos que tiene el ciclo estacional. En este caso tenemos
que el ciclo estacional, que es un año, tiene 4 periodos. Entonces divido 864 entre 4. ¿No? Al dividir 864 entre 4 me sale 216 y ese es mi valor de la demanda desestacionalizada. A su vez, también en este punto, lo que tengo que hallar es el factor estacional, ¿no? El factor estacional. ¿Cómo hallo el factor estacional? Ya lo tengo resuelto en esta hoja Excel. Lo hallo de la siguiente manera. En primer lugar, en primer lugar, calculo la demanda trimestral desestacionalizada para cada año, que resulta del cociente de dividir la demanda anual entre el número de periodos que tiene cada ciclo estacional, en este caso, el año, ¿no? Entonces divido, en este caso, 409, que es mi demanda anual, entre 4, porque 4 son los trimestres que tiene el año. Entonces, esto me da 102.25, 148.5 y 176. ¿No? Una vez que tengo la demanda trimestral desestacionalizada para cada uno de los años, el siguiente paso es hallar el factor estacional para cada uno de los años. ¿Cómo hallo el factor estacional para cada uno de estos años? Como ya hemos visto en el caso anterior, divido la demanda real entre la demanda desestacionalizada. Y esa división me sale para el primer trimestre, 85 entre 102 me sale 0.83. Para el segundo trimestre, 1.075 y así sucesivamente. He calculado la demanda, el factor estacional para cada uno de los trimestres del año 1. ¿No? Lo mismo hago para el año 2 y lo mismo hago para el año 3. Y luego, una vez que tengo los 3 años completos, calculo el promedio, ¿no? El promedio para el trimestre 1 del factor estacional será el promedio de los tres primeros factores estacionales de los 3 primeros años. En este caso, 0.84. Lo mismo para el trimestre 2, en este caso será 1.074, para el trimestre 3, 1.18 y así sucesivamente. Entonces aquí tengo el promedio de los factores estacionales, que es lo que voy a usar para calcular la demanda estacionalizada, en este caso, del año 4. Entonces copio estos valores en la tabla anterior al costado de mi demanda desestacionalizada. Esto es una simple copia, como ustedes pueden ver en la hoja Excel. E22, la celda de 22 la he copiado aquí, igual con la celda de 23 y así hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la demanda estacionalizada proyectada del año 4? Calculo como el producto de 216, que es la demanda desestacionalizada, multiplicada por su factor estacional. No, para este caso me da 183. Lo mismo hago para el trimestre 2, para el trimestre 3 y para el trimestre 4. ¿No? Entonces, y para el trimestre 4 me salió, por ejemplo, 193. Y esto que estoy sombreando y que está sombreado en amarillo representa la respuesta al problema, la demanda estacionalizada proyectada para el año 4. Señores, muchas gracias por la atención a este video y estamos viéndonos en unos siguientes videos desarrollando este tema de pronóstico. Muchas gracias y hasta luego.